de 15, 20 minutos recibiendo la presencia del Señor. En ese momento, mis hermanos, delante del Santísimo, el Señor tuvo misericordia conmigo, me liberó del alcoholismo, me liberó de la discoteca, me liberó del sexo ilícito, mis hermanos. Pero lo más hermoso que me dio fue un corazón nuevo, santo para Él, bendito sea. Y eso es lo que el Señor quiere cambiar tu vida, transformar. Pero la oración, mis hermanos, tiene poder. Y hasta el día de hoy mi mamá sigue rezando el rosario. Allí hay poder, mis hermanos, en la oración. Confía en la oración. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, mis hermanos, si queremos crecer en la vida del Espíritu, entonces tenemos, escucha bien, ser guiado por nuestra iglesia. Nosotros como católicos renovados, como católicos, mis hermanos, tenemos una bendición. Nosotros tenemos la fiesta más grande, más solemne, más hermosa que hombre o mujer puedan llegar. Y esta fiesta tiene un nombre, mis hermanos. Se llama la Eucaristía, la Santa Misa. Aleluya. San Agustín decía que ni siquiera se le debiera llamar misa, porque cuando vamos a la Eucaristía lo que vamos a recibir es vida. ¿Cuántos lo creen así, hermano? ¿Cuántos lo creen? Esta tarde esta convención va a concluir con la Eucaristía, mis hermanos. Y en la Eucaristía tú y yo estamos llamados a crecer espiritualmente, a darle color a la Santa Misa. Mis hermanos, dos partes. La palabra. ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees en la palabra de Dios? ¿Tú crees que el Señor nos habla? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Escucha bien. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra de Dios. Aplauso a la palabra de Dios. A la palabra, a la palabra, a la palabra de Dios. Apláudele. A la palabra que es viva y eficaz. A la palabra que es como una espada de doble filo. Apláudele a la palabra que nos hace crecer, que nos edifica. A la palabra que no viene del mundo, sino que viene del corazón de Dios. A la palabra, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento Dios nos está hablando. Y en estos días nos está hablando a través de su Hijo amado, Jesucristo, bendito sea. Mis hermanos, en la Eucaristía, yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando empiezan a proclamar la lectura, cuando se abre la palabra, mis hermanos, allí se forma como si fuese una mesa. Y en esa mesa, mis hermanos, el lector allí está proclamando la palabra de Dios. Óyelo bien, la palabra no se lee, la palabra se proclama. Yo era lector en mi país cuando jovencito, y yo leyendo la palabra y la palabra pasándome por el aire. Y muchos, por ejemplo, van a misa, por ejemplo, y dicen: ay, pero qué bendición tan grande. Y el sacerdote hoy estaba a todo dar. Qué mensaje tan lindo. Y allí en la convención, cuántas prédicas hermosas, lindas. Eso estuvo bellísimo. Y usted le pregunta: ¿y de qué hablaron? Ay, yo no sé. ¿Y cuál fue la lectura? Pues fíjate que no me doy cuenta, porque no estamos conectados
a la palabra que da vida. En esta primera parte aquí en la Eucaristía, mis hermanos, aquí se está partiendo el pan de vida, la palabra de Dios, que es la palabra que tú y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión nuestro amado sacerdote bendecido, Padre Emiliano Tardif, el Padre Emiliano, en una ocasión celebrando una Eucaristía, de repente, mis hermanos, allí en medio de la Eucaristía, en medio de la proclamación de la palabra, allí de repente una joven gritaba: veo, veo. Todo el mundo se alteró. El sacerdote que estaba acompañando al Padre Emiliano bajó al pueblo y empezaba a buscar en la multitud de dónde venían esas voces. Y cuando el sacerdote llegó donde estaba, esa voz era una joven, una jovencita que gritaba: veo, veo. Era una jovencita que había llegado allí a la Eucaristía, mis hermanos, que era ciega, no podía ver. Sin embargo, se abrió a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es palabra operante, opera en nuestras vidas. Y ella decía: puedo ver, puedo ver. ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Y la mamá que estaba al lado le decía: soy yo, hija, soy yo. Y la tocaba: mami, tú sí eres linda, qué bella tú eres. Primera vez que estaba mirando a su mamá. La palabra, mis hermanos, tiene poder, pero para tú y yo ser santos tenemos que adueñarnos de la palabra de Dios. No te hagas el tonto ni el ingenuo. El Señor nos ha regalado la palabra, nos ha regalado los mandamientos para seguir, para crecer en la vida del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú y yo tenemos que creer en la palabra de Dios. Me recuerdo, mis hermanos, que en una ocasión le pidieron a un servidor que no estaba muy conectado a la palabra de Dios. Una hermana se le acercó y le dijo: ¿sabes qué? Yo necesito que tú me regales una cita bíblica. Y el hermano, como se encontró en el apuro, pues abrió la Biblia y lo primero que salió, pues eso le dio. Y lo que la Biblia en ese momento decía era: y fue y se ahorcó. Y cuando esta hermana está en su casa leyendo la cita bíblica que le había dado, y le dice que se fue y se ahorcó, yo sabía que el problema era grande, pero no era para tanto que me mandara a ahorcar. Y es que a veces no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. La mejor forma de aprender y leer la palabra de Dios, mis hermanos, no empiece por Génesis, empieza por los evangelios. Empieza por Juan, Mateo, Lucas. Empieza por los evangelistas, mis hermanos. Empieza por allí, después te tira a Hechos y después a Pablo y después te conecta con el Antiguo Testamento. Y no lea la palabra como un libro cualquiera, pero lo que es importante, que no la tengas solamente de adorno, sino que tú y yo, amado carismático, amado católico, utiliza la Biblia como el mapa que te va a conducir a una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Por último, mis hermanos, hay otra segunda mesa en el medio, el altar. Y allí, mis hermanos, nuestros amados sacerdotes, nuestros amados elegidos, llamados desde que estaban en el vientre de su madre, ya el Señor sabía que iban a ser sacerdotes. Y qué hermoso, mis hermanos, que nosotros, Iglesia Católica, tenemos sacerdotes santos para la gloria del Señor. En el escándalo que hubo, el enemigo estaba contento, pero el escándalo ha pasado, mis hermanos. ¿Y sabes qué? La iglesia no está débil, al contrario, ahora es que está más fuerte en la gracia del poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y tú y yo tenemos que amar a nuestros sacerdotes. Tenemos que respetar a nuestros sacerdotes. Son hombres, mis hermanos, que tienen errores, sí, pero son hombres que le han dado su vida entera para servirnos a nosotros, el pueblo de Dios. Y eso es grande a los ojos de Dios, bendito sea. Cuando el sacerdote levanta las manos,
Y allí se le presenta este poco de pan y ese poco de vino, mis hermanos. Ocurre el milagro carismático más grande que ojo humano pueda ver. Que de un poco de pan, que de un poco de vino, mis hermanos, se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro amado Jesucristo. Aleluya.